de los tipos de embalajes, algunos de los tipos de embalajes que encontramos en la marca Armor. Tenemos bolsas, sí. Tenemos bolsas de todos los tamaños, de 30 centímetros por 20 centímetros, de 15 centímetros por 10 centímetros. Tenemos papel, papel encerado, papel graph, que parece papel craft, papel con doble cera. Tenemos rollos de plástico para piezas mucho más grandes, hasta esponjas con el BCI, ¿no? Entonces, tenemos muchas formas de cuidar el material metálico con este tipo de inhibidor. Entonces, acá podemos ver un cuadro más o menos con todos los productos que trabaja Armor, ¿no? Tiene varios productos. Incluso acá todavía falta, hay algunos plásticos blancos que son más resistentes a los rayos UV del sol, ¿no? Tenemos varios. Entonces, acá también tenemos un cuadro que pueden ver que viene a ser como un cuadro de la capacidad de cuidado que tiene el producto sobre ciertos metales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en aluminio es muy bueno, en estos de acá, donde tienen 2 estrellas, es de repente donde se va a necesitar una segunda protección. Y es que este tipo de embalajes, si bien nos cuida o genera una barrera, hay muchos metales que sabemos que tienden mayor a oxidarse. Ya habíamos explicado mucho sobre la oxidación hace algunas semanas, ¿no? El metal tiende a ir a su estado natural y por ende tiende a perder los electrones. Y como lo que se encuentre, él le va a otorgar sus electrones, es decir, se va a oxidar y de esa manera va a generarse la corrosión y la oxidación en el metal. Entonces lo que va a hacer estos embalajes es que va a generar como una cápsula, lo va a tapar totalmente y va a generar una nube de BCI, de inhibidor volátil, y esto va a ser como una especie de pasivación en él. Vamos a ver un video donde se puede ver más explicado, ¿no? A ver. Bien, ahí pueden ver, tenemos el metal, la humedad con el oxígeno y se está generando el óxido, ¿no? Y el óxido genera más óxido, más corrosión y tenemos la pieza totalmente dañada, ¿no? Entonces tenemos ahora nuestra pieza metálica y tenemos nuestros embalajes con BCI, ¿no? Con vapor inhibidor de corrosión. Tenemos acá diferentes tipos, estilos de embalaje. Entonces, ¿qué va a hacer? Supongamos que acá tenemos el papel anticorrosivo. La sustancia anticorrosiva va a generarse entre el papel y el metal. Entonces va a ser como una especie de barrera entre estos dos. Por lo tanto, si se cuela oxígeno ahí o humedad ahí, este BCI va a generar como una especie de barrera, una pasivación ahí. Entonces le va a decir a la humedad y el oxígeno, ustedes no pueden ingresar acá y el metal por lo tanto no va a poder otorgar sus electrones y no se va a poder oxidar. Esa es la explicación sencillita de entender. Esto es lo que sucede, genera como una especie de nube. ¿Ok? Veamos. ¿Ves? Acá está el depósito de BCI. Y esta es la forma en cómo el papel envuelve las piezas y genera la nube entre la pieza y el papel. Bien, entendido ahí. Entonces veamos. Perdón, acá. Se ha desfasado el... Perdón, se ha desfasado un poco mis diapositivas. Bien, acá veamos la siguiente diapositiva. Tenemos más ejemplos de los que vendrían a ser todos los productos que tiene Armor, ¿no? Tenemos papel, plástico, como ya les había dicho, bolsas, tenemos incluso stretch film, tenemos incluso plásticos termoencogibles que con la pistolita se puede adherir mejor todavía a la pieza, generando menor espacio entre la pieza y el plástico y obviamente mejor
Mejor protección porque de alguna manera se cuela menos la cantidad de oxígeno, hay menos volumen de oxígeno entre el plástico y el metal, ¿no? Y también tenemos esponjas, son unas esponjas como unos escudos que están llenos de BCI y también funcionan como protector. Mira que es cómo se utiliza en las cajas electrónicas, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿estos productos dónde los utilizamos? Bueno, acá tengo todo un collage de empresas en los que se te ha trabajado la marca BCI, ¿no? La marca Armor, perdón, ¿no? Armor BCI. Son normalmente empresas de autopartes, de autos, que van a considerar a esta marca, a este producto, como producto para poder de repente embalsamar, llevar sus piezas de un país a otro a través de barcos, cuidarlos de esa manera para que sus piezas lleguen óptimas, ¿no? Mira, vemos marcas como Mercedes-Benz, Komatsu, Caterpillar, ¿no? Volvo, ese tipo de empresas ya trabajan con la marca Armor. Sigamos, ¿no? Aquí es un ejemplo de cómo se trabaja sin plástico, sin un plástico Armor, y cómo sí se trabajaría con el plástico Armor y se evitaría las oxidaciones. Bien, acá este es un ejemplo básico de cómo se hace un embalsamiento, por así decirlo, ¿no? Supongamos que es una empresa que tiene que llevar una pieza metálica de un país hacia otro a través de un barco donde la salinidad y la salinidad del ambiente es altísima, ¿no? Porque tenemos un montón de vapor de agua, vapor de mar, con partículas de sales dentro de las gotas, que están ahí perennes y pueden estar chocando con el metal y obviamente generar oxidación. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente en este tipo de empresas? Utilizan su equipo, obviamente ya limpio, y para eso también hay factores que nosotros con el tiempo vamos si ustedes trabajan con nosotros en la marca Armor, vamos a poder capacitarlos mejor, ¿no? Cómo es que se utiliza estos productos, ¿no? Por ejemplo, algunos de los tips. Una de las cosas que son importantes cuando vamos a trabajar con este producto es que siempre tenemos que usar guantes, guantes limpios, porque en nuestra mano tenemos sudor y tenemos aceites que al tocar las piezas metálicas vamos a generar puntos que posiblemente puedan ser de corrosión. Entonces, eso es uno de los tips. Otro, la pieza debe estar totalmente limpia. No debe haber rasgos de oxidación, porque ya habíamos hablado anteriormente que eso es como un hongo, que debajo del inhibidor de corrosión se va a seguir extendiendo. También no tenemos que tener residuos de ácidos o de componentes, ¿no? Tenemos que lavarlo con un solvente, secarlo bien y luego se embalsama. Puedes usar papel, luego usar un plástico, incluso hasta la madera es importante, ¿no? Por ejemplo, el roble, el pino, material corrugado, son materiales que son muy captadores de humedad y obviamente generan un ambiente ácido en ese tipo de cajas, de ese tipo de madera. Por eso es que es importante que ese tipo de madera con el metal no tengan contacto y es posible que es mejor utilizar un plástico que sea como una barrera entre estos dos, ¿no? Hay muchos tips para poder trabajar, pero para no extendernos mucho, básicamente es eso es de esa forma en que se trabaja para cuidar una pieza. Ahora, hay muchos casos, como les digo, se ve qué tipo de metal es el que se va a cuidar, se ve cuánto es el tiempo que va a durar entre un traslado a otro, cuánto es el tiempo de almacenaje que también va a estar guardado de repente una pieza, e incluso también es importante ver las condiciones climáticas del almacén, porque no es lo mismo guardar una pieza en un almacén donde hay control de humedad, donde hay control de temperatura, en donde no lo hay, ¿no? Por ejemplo, ahorita en Europa hay temperaturas altísimas y su almacenaje es muy distinto al que tenemos acá en Perú. Veo algunos chats, a ver, ¿qué dice? Bienvenidos, se escucha otro audio. Ah, perdón, pueden pasar a la voz, apague mi micrófono. Bueno, no. Ahora, quiero que me digan algunas preguntas, dudas, para explayarme más en lo que se respecta a embalajes volátiles. ¿Alguno me puede decir? ¿Me puede consultar por el chat, por favor? A ver, el chat. Con confianza, pregunten nada más. Escucha, ¿cuáles son las condiciones de almacenaje de los productos alimenticios? ¿Escape el BCI de los plásticos? Interesante esa pregunta. Sí, mira, obviamente al ser un componente volátil,
tú lo dejas sin una barrera de protección o una capa, su capa principal, ¿no? No generas una hermeticidad en el producto cuando lo compras o cuando lo traen, se va a escapar el BCI, es obvio. Por eso se llama inhibidor volátil. Entonces, ¿qué suscita? Normalmente cuando nosotros trabajamos o vendemos, acá hay otra pregunta, trabajamos o vendemos este tipo de productos, es relevante decirle siempre, o sea, tienes que guardar estos productos de una manera hermética o en su sello original, ¿no? Como ha venido. ¿Por qué? Porque obviamente al ser volátil se va a escapar. A veces, por ejemplo, si tienes un rollo de papel y has estado 24 horas a la intemperie, recomendamos retirar al menos las 3 primeras capas del papel, desecharlas, y ese rollo que ha quedado, guardarlas otra vez de una manera hermética, y ya recién utilizarlas para, para evitar oxidación en algunos metales, ¿no? Porque sí, obviamente sí son volátiles. Ahora dice, ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones de almacenaje normalmente se recomienda de 5 a 40 grados Celsius y en una humedad obviamente controlada, ¿no? Menos de 60 grados de humedad relativa. O sea, si trabajábamos, acá hay otra pregunta que conecta un poco con la que me preguntaron, dice, las condiciones del almacén son severas. Si, por ejemplo, ¿no? Trabajáramos en un almacén con unas temperaturas europeas, por ejemplo, de 40 grados, 45 grados, y trabajáramos de repente con humedades de 75 grados, 80 grados, ¿no? Por ejemplo, que acá en el Callao es muy común. Entonces, obviamente, al tener mayor humedad y mayor temperatura, la tasa de volatilidad de nuestro embalaje también va a aumentar. Es decir, va a haber una velocidad de volatilidad mucho mayor. Entonces, por eso a veces cuando vemos que el clima, las condiciones del clima son muy diferentes, se necesita un refuerzo. De repente, utilizar papel con plástico o dentro del papel y el plástico poner esponjas BCI o en lo mejor de los casos, como ya habíamos hablado antes en las charlas anteriores, el dry coat, que es un inhibidor de BCI puro, líquido. Se agrega en la pieza se seca un poco y luego ya se hace se embalsama y ya es como que haces un refuerzo con todo pues el catálogo de Armor, que al menos en lo que son plásticos y papel, pues no son costosos tampoco. Entonces se pueden utilizar de una manera fácil y sin dañar la economía, ¿no? Los gastos, ¿no? A ver, otra consulta, otra pregunta. Pueden pasar la voz, o sea, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, eso ya lo respondí, y si las condiciones de almacén son severas, ¿cómo lo protejo a la oxidación? Ya también ya lo respondí. Entonces seguimos, ¿no? Creo que quedó claro lo que vendría a ser los embalajes, ¿no? Otra cosa más que podría decirles, ya, es importante recordar la vida útil de los embalajes con lo que vendría a ser el tiempo de trabajo del embalaje. ¿Cuál es la diferencia? La vida útil vendría a ser el tiempo en el que se ha producido el embalaje, del día cero. Normalmente, por ejemplo, los plásticos de polietileno tienen hasta 3 años de durabilidad. Pero después de repente lo compraron después de un año y ya lo podemos trabajar creando una pieza, sí, obviamente, pero su tiempo de trabajabilidad, lo que vendría a ser, o su tiempo ya en uso, usándose en la pieza, ya vendría a ser de repente 2 años, o de acuerdo al tiempo en que se ha comprado, ¿no? Entonces es importante ver eso, porque siendo sinceros, al ser un producto volátil, el producto puede escaparse, aunque sea lentamente, pero se va escapando lentamente. Entonces, por ejemplo, tenemos los plásticos y entre los plásticos está el producto BCI y acá tiene unos poros, ¿no? Entonces, por los poros comienza a salir el producto y protege la pieza metálica que está acá abajo. Entonces, nosotros vamos a cuidar este producto metálico, pero siempre van a tener un tiempo de trabajo, ¿no? No es un producto que de repente vas a guardar la pieza y lo vas a tener guardado de repente, no sé, 10 años, 7 años. Tampoco es que funcione así. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente inhibidor para irnos rápido en esta charla. Para avanzar rápido, vamos a ver la sal higroscópica. Creo que este es uno de los inhibidores más conocidos, más que todo por el área eléctrica y electrónica, creo.
Porque es uno de los inhibidores que más se usa para deshumedecer vapores o deshumedecer aire, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo usan los transformadores de potencia, ¿no? Vamos a cerrar acá, ¿no? Nosotros trabajamos con una sal bastante particular, bastante interesante, que es una sal alemana, que se le llama el Sorsil, ¿no? Que es una sal que, ¿cuál es la peculiaridad de esta sal? Normalmente las sales que son deshumedecedoras son esféricas, pero esta sal tiene la diferencia de que es amorfa. Amorfa quiere decir que tiene varios cortes en toda la partícula. Entonces, al tener más cortes, tiene mayor área superficial y al tener mayor área superficial va a absorber mayor la humedad. Ese es el punto a favor de tener una partícula amorfa como deshumedecedor. Aquí dice en la teoría de que la transferencia de humedad puede ser hasta de un 80% más que el grano esférico. ¿Entendido? O sea, 80% más es bastante. Y además, este tipo de sal, por tener esa peculiaridad, se puede también reutilizar. ¿Cómo se reutiliza? Se pasa a una mufla o un horno, se seca, o sea, se retira la humedad de la partícula y este tipo de sal se puede reutilizar de 5 hasta 7 veces. ¿No? Por ejemplo, te dice óptima regeneración del producto. Acá te da todavía las temperaturas, 120 grados por una hora, te dan las temperaturas. En cuanto mayor temperatura, el tiempo de secado disminuye un poco, ¿no? Se tiene que controlar eso para que obviamente evitar quemar las partículas, ¿no? Y acá también dice, en combinación con nuestros empaques, lo que acabamos de ver, con nuestros empaques y productos químicos inhibidores de corrosión, marca Armor, es una excelente alternativa en el control de la corrosión. Obviamente, ¿no? Imagina tener dos inhibidores limpios, como son las sales y los empaques Armor, juntos, van a hacer una sinergia y van a ayudar a cuidarnos de la corrosión o de la oxidación, ¿no? Veamos el siguiente. Bien, acá tenemos un ejemplo, una gráfica de cómo es que regenerar un sorsil a ciertas temperaturas y a cierto tiempo es, por así decirlo, reutilizable y renovable y económico a comparación de competencias que son esféricas, que cuando las calientas y quieres volver a utilizarlas, porque la idea de calentar una sal es quitarle la humedad que ellos habían retenido para volver a usarlo. Pero miren lo que pasa cuando calientan otro tipo de sales. Se comienzan a quemar, hay una carbonización de este tipo de sales. Y no solo eso, sino que este tipo de sales tienen indicadores de humedad. Los indicadores son esos componentes químicos que van a hacer que estas sales cambien de color. Entonces, cuando cambian de color, el técnico o la persona que va a cambiar la sal va a poder saber, ya está húmeda, ¿no? Ya cambió de color, entonces ya la retiro y pongo una nueva. Entonces, hay veces que estos indicadores pueden ser cancerígenos y pueden ser hasta muy contaminantes. Vamos a ver casos que sí existen con productos que sí se utiliza hasta el día de hoy, ¿no? Acá dice una breve explicación de que la Unión Europea ha prohibido algunos productos indicadores de humedad como la violeta de metilo, que está considerada como mutagénico, cancerígeno, ¿no? Acá hay unas normas estadounidenses. En cambio, el Sorsil, el producto con el que trabajamos, tiene un indicador que está patentado y que se adquirió a un indicador que es cambia de naranja a un transparente, ¿no? Como un amarillo transparente más o menos. Y eso es el indicador de que esto ya se saturó, ¿no? Que ya está la humedad al punto saturado y por lo tanto ya es necesario cambiar la sal, ¿no? Acá está el nombre químico, ¿no? A base de bisulfato dodecahidrato de amonio de hierro, ¿no? Es necesario que lo sepan, pero ese es el indicador. Es el indicador que no es cancerígeno, que no es mutagénico, ¿no? Entonces, ese es un pro, o sea, ya tiene varios pros, ¿no? Tiene el pro de que se puede reutilizar de 5 a 7 veces, tiene el pro de que su indicador no es cancerígeno ni mutagénico, y además tiene 80% mayor captación de humedad, o sea, ¿qué más? Eso es una sal realmente muy buena, excelente, que la trabajamos mucho acá en la empresa, ¿no? Acá también vemos, ¿ves? Bueno, acá hay una comparación de lo que ya les acabo de decir, el Sorsil, el indicador que tiene y los otros componentes o las otras sales con las que seguramente ustedes, algunos están trabajando todavía, que son dañinas para la salud, ¿no? A ver, veamos.
Bueno, a ver, vamos a ver algunos ejemplos. Un ejemplo crítico que ha pasado, que ha suscitado en Enel, en las empresas que, ¿no?, que nos otorgan luz eléctrica, ¿no?, en nuestras casas. Suscita que, por ejemplo, en los transformadores de potencia existen estos filtros, ¿no? Filtros de humedad del aire, que vendría a ser las sales, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros no utilizaríamos una sal adecuada, una sal que de verdad absorba esta humedad del aire? El aire ingresaría con humedad y esta humedad comenzaría a oxidar de repente los serpentines. Y ahí se comenzaría a colar el aceite, que normalmente hay un aceite dieléctrico dentro de unos cilindros, dentro de los transformadores de potencia, ¿no? Se comenzaría a colar el aceite. ¿Y qué pasaría? Un apagón y un derrame de aceite. Eso sucedería. Entonces, ¿qué va a pasar con la empresa encargada de otorgarnos, ¿no?, la energía eléctrica? Que van a tener que pagar penalizaciones por contaminar y además por cada hora de apagón hay una multa también para ellos. ¿Por qué? Porque están generando, pues, por supuestamente ellos tendrían que darnos ese tipo de servicios y eso no es dable, pues, ¿no? Y se les hace una multa también. Entonces, ¿cómo de algo tan pequeñito como es una sal higroscópica puede suscitar a todos este tipo de errores y de multas y de gastos, ¿no? Si se dan cuenta, es muy importante este tipo de sales, al menos en la industria eléctrica y electrónica es muy importante. Ahora vemos algunas preguntas. Si la posición del almacén, bueno, no, son para recibir certificados. Ok, veamos. Entonces, eso es lo que sucede con el sourcing. Creo que está más o menos claro y creo que tiene muchos beneficios a comparación de otro tipo de sales. Por favor, apaguen su audio. Y bueno, para culminar, vamos a ver las pastas anticorrosivas. Este inhibidor es uno también que es el que más utilizan en el área eléctrica, especialmente donde hay contactores de diferentes materiales. Hace unas semanas expliqué sobre la corrosión o la oxidación por celdas galvánicas, recuerden. Entonces, ¿qué sucedía? Celdas galvánicas, ¿qué era? Eran cuando tenía dos metales diferentes, habían diferentes poderes, uno tenía otra potencia, otro otra potencia, uno se oxidaba, uno se reducía y generaba la oxidación o la corrosión. Era necesario que solamente en el ambiente haya oxígeno y un poco de humedad y ya. Entonces, eso pasa también en algunos contactores de algunas empresas que generan energía eléctrica o que trabajan, ¿no?, con energía eléctrica o tensiones bastantes o voltajes bastante altos. Entonces ocurre agarrotamiento, ocurre fricción, ese tipo de metales. Entonces, ¿qué se puede hacer? Necesito un inhibidor que evite que ese agarrotamiento, esa celda, y además que conduzca a la electricidad, ¿no? Entonces ahí es donde pasa, donde se crea este tipo de productos que son pastas anticorrosivas, que ya estaban creadas. Nosotros también tenemos unas pastas anticorrosivas que son el Alcan E y el Alcan A13, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿No? Bueno, vamos a ver un poco antes del concepto, ¿no? Normalmente los alcans, los productos que nosotros lo mencionamos o lo nombramos como alcan, son grasas, normalmente grasas de litio, que contiene pequeñas partículas de cobre, de grafito, que es un conductor de electricidad, y de algunos inhibidores de corrosión. Y eso es como un puente que va a unir estos dos metales conductores y va a evitar que se corroa entre ellos, ¿no? Hace algún tiempo, recuerdo, hacían este tipo de grasas de una manera casera, por así decirlo, ¿no? Utilizaban una grasa de auto, por ejemplo, y luego agarraban una pieza de grafito o de lápiz y la comenzaban a lijar y sacaban ese polvito negro del grafito, ¿no? Y lo mezclaban con la grasa. Entonces, esta grasa con el grafito, utilizaban un potenciómetro, un multímetro, que también los de electricidad saben, es para, son positivo o negativo para poder ver si hay conducción de electricidad. Y entonces una vez que haya conducción, que había voltaje, quiere decir que hay conducción de corriente eléctrica. Por lo tanto, habías generado, por así decirlo, tu grasa conductora, ¿no? Lo utilizaban, si no mal recuerdo, en algunas impresoras, en los cartuchos de la impresora, donde tiene que haber cierta conductividad, ¿no? Para que se pueda imprimir, ¿no? Algo así es este tipo de grasas, ¿no? El Alcan y el Alcan A13, en el caso del Alcan E, trabaja mucho con partículas de cobre para contactores de cobre, y el Alcan A13 normalmente tiene partículas de aluminio para contactores de aluminio o aluminio y aluminio, ¿no? Entonces,
Eso es lo que va a pasar con el alcán. Como tiene partículas metálicas y partículas de grafito, va todavía a conducir la corriente, hasta todavía la va a potenciar. Porque siempre recuerden que cuando tienes dos metales diferentes, vas a generar la celda galvánica. La celda galvánica va a hacer que se corroa, ¿no? Que se corroa en las piezas. Entonces, esta grasa, al ser inhibidor de corrosión, va a evitar que eso suceda. Además, al tener partículas metálicas, va a conducir todavía la electricidad. Además, al ser una grasa que soporta a altas temperaturas, porque soporta hasta 1100 grados Celsius, quiere decir que esta grasa, por más que ustedes saben que cuando hay corriente eléctrica se genera cierta temperatura, cierto calor, porque los electrones están excitados y comienzan a moverse a través del metal, entonces generan también calor. Entonces esta grasa, no importa porque pues 1100 grados es una temperatura alta, no va a perder esa viscosidad, ¿no? Esa contextura de grasa que tiene y no se va a chorrear y no va a ocurrir problemas, ¿no? De derrames o cosas así. Entonces esos son todos los pros de ese tipo de grasas, ¿no? Es un inhibidor también de corrosión. Acá te da un ejemplo, no endurece, tiene excelente estabilidad térmica, soporta hasta 1100 grados, es una grasa de alto rendimiento y aditivos sólidos, provee de extrema protección, ¿no? ¿Ves? Acá hay unas gráficas, creo que algunos ya de ustedes los conocen, son productos que son muy conocidos dentro de la empresa, que se venden mucho también, ¿no? Y acá tenemos pastas que resisten Acá dice un poco de la reducción de la fricción en el ensamblaje incrementa el torque de tensión por sobre un 20%. Sucede que muchas veces los metales, diferentes metales, tienen resistencia eléctrica diferente también, ¿no? Hay algunos metales que son mejores conductores y otros no. Entonces, al tener este puente, hace que se incremente un poco el torque de tensión, la energía que pasa por ahí, y como es un puente que contiene partículas del mismo metal de procedencia, se mantiene o se mejora incluso la tensión, ¿no? Dice, resiste lavados con agua a presión y evita el aferramiento, el ataque galvánico de los metales causando por electrólisis, salitre, lluvia, asa y agua. Por ejemplo, este tipo de producto lo utilizan mucho en Kimpak. Kimpak, no sé si algunos conocen, pero es una empresa que produce ácido clorhídrico y que está justo al costado del mar. Entonces es un lugar más este, corroíble como esa empresa creo que no he conocido. Entonces ahí, por ejemplo, utilizan este tipo de productos. Tenemos varios comentarios en el chat. A ver qué dice. Agustín presente, gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas tardes. Presentes, dice, ¿no? Bueno, justo, media hora. Esos son los 3 inhibidores que nos han faltado, por así decirlos, en la charla anterior, comentarlos, ¿no? La idea de esta charla es que ustedes aprendan, que ustedes puedan consultar ahí al chat, escribirme alguna duda o consulta. Si quieren alguna cotización, también consultarlo. Tenemos todas nuestras redes sociales como Chentulsac. Y bueno, para también su certificado por participar en este webinar, la señorita Yossi, que es la administradora acá en el chat, va a poder pasarles a todos ustedes su certificado, ¿no? Solo dejen sus correos y eso más que suficiente, ¿no? Si hay alguna duda, consulta, por favor, es ahora, calla ahora, habla ahora, calla para siempre. Acá dice, con respecto a los transformadores, ¿dónde puedo ubicar algún brochure? Ah, bueno, el brochure sí los puedo pasar los puede encontrar en nuestra página web, Chentools. Ahí está el brochure del sourcing, que es justo lo que tú necesitas, que es la sal para deshumedecer el aire en los transformadores los transformadores de potencia, que es lo que estás preguntando, Waldir Vivas, ¿no? ¿Qué más dice? ¿Qué nos indica que el sorsil está saturado? Normalmente el indicador de sorsil es que el sorsil es bien naranja, ¿ya? Entonces cuando cambia o cuando ya está saturado de humedad, se va a poner un color medio amarillo clarito. A veces, es dependible. A veces puede ponerse un poco blanco, pero normalmente es amarillo, amarillo clarito. Ya acá incluso atrás hay una fotografía. ¿Cómo se llama? En la diapositiva se regresa al primer punto. Acá está
Acá está la gráfica, ¿no? ¿Ves? Anaranjado, bueno, naranja, indicador naranja, y cuando ya está saturado, se pone medio transparente. Bueno, yo lo veo medio amarillo clarito, pero acá lo ponen como transparente. ¿Qué más dice? Confirma tu asistencia, presente, ¿dónde se puede consultar el PPT de la presentación anterior? Todos estos tipos de charlas o webinars son grabados, están guardados en nuestras páginas de nuestro Facebook, de nuestro LinkedIn, y también las puedes encontrar en YouTube también, ¿no? Así que si quieren volver a verlas, escucharlas, informarse, las pueden ver ahí. Ahí también los colgaremos en nuestras redes sociales. Bueno, eso es todo por hoy. Hemos terminado, al menos conmigo, lo que son los temas de inhibidores de corrosión. Próximamente vamos a tener más charlas, algunos compañeros van a hacer charlas sobre retenedores, trabadores, solventes, no sé, hay tantos productos que tenemos, la verdad. Lubricantes especiales para cadenas, para fajas. Hay muchos productos que Chentools tiene en su cartera, que falta explorar, que falta conocer. Hay muchos clientes que también a veces nos consultan por productos a veces bastante obsoletos, que ya no se usan mucho, que a veces causan daño. Entonces, siempre es bueno investigar, aprender un poco más, aprender un poco de tecnología química, que no es difícil, de una manera, se explica de una manera didáctica para que ustedes lo puedan entender, para que todos lo puedan entender, y para que lo puedan usar, pues, ¿no? Y puedan mejorar su proceso, su trabajo, y evitar también futuros problemas, ¿no? Porque siempre les digo, el mantenimiento preventivo siempre va a ser mejor que el mantenimiento correctivo. Así que, bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.